Pues vamos a empezar con las ponencias técnicas sobre la jornada de la producción de almendro que vamos a iniciar ahora. En primer lugar va a empezar Hugo Martín, que bueno, la mayoría le conocéis, pero es el que lleva todo el tema de frutos secos de Castilla y León de Itacil, y ingeniero agrónomo y un experto en la materia. Con lo cual, Hugo. Bueno, encantado un año más de estar aquí con vosotros. Cada año va variando de pueblos, pero bueno, muchos ya sois conocidos de otros años y otras jornadas. Y lo único, bueno, contaros un poco, pues, cómo está evolucionando el mundo del almendro, cómo puede ser un recurso en esta zona y un motivo seguramente para evitar un motivo que puede ser evitar la despoblación de los arribes del Duero, que es uno de los principales problemas de los arribes. Entonces, yo creo que el cultivo del almendro, una de las grandes ventajas, no solo del almendro, sino de los cultivos leñosos en general, es la necesidad de mano de obra. Y eso al final suele fijar población en las zonas y hace que sea fuente de motor económico también, ¿vale? Entonces yo creo que la apuesta por el almendro puede ser sin duda alguna un motivo muy útil y versátil en nuestra zona, ¿vale? Bueno, parece que viene más gente. Buenas. Sin más, no voy a enrollarme mucho, voy a ir un poco ya al grano. Si tenéis cualquier tipo de duda, sentiros libres de levantaros la mano y preguntar lo que buenamente tengáis en duda, y yo, si puedo, os responderé. Y si no, hay aquí unos técnicos maravillosos que van a estar a lo largo de la mañana, que seguro que os responden también, encantados, ¿vale? Como os decía, el proyecto Almendro Vivo parece que es una apuesta de los grupos de acción local por el almendro en esta zona. Pero la realidad es que el almendro no solo parece que se ha puesto de moda en Arribes, sino que se ha puesto de moda en España. Llevamos 10 años en los que cada vez ha evolucionado más el cultivo del almendro, se ha tecnificado más, hemos pasado de unos secanos y de unas tierras pobres a ponerlo en regadío, en tierras más fértiles, y eso hace que en estos 10 años, justo antes de la pandemia, con la pandemia ya se ha sufrido un poco de parón, pero llevamos 10 años donde se ha plantado muchísimo almendro en España. Eso, claro, si queremos ver la visión negativa, parece que es, se ha plantado todo el mundo, a ver si se va a colapsar el mercado de la almendra, van a bajar los precios y resulta que ya no es tan rentable como dice la gente. Bueno, la realidad, como veis ahí, es que estamos ya rondando las 700.000 hectáreas, ahí pone más de 500.000, pero no he renovado la presentación y realmente estamos ya cerca de las 700.000 hectáreas en España de almendro. Pero a pesar de que esa cifra puede asustar así a primera vista, la realidad es que, como pone ahí, el 90% de esas plantaciones están en secano. En secano y con unos rendimientos, todos los rendimientos que voy a hablar a lo largo de la ponencia son de pepita seca, ¿vale? Lo digo porque luego Diego me echa la bronca, porque él compra la almendra, la paga a un precio y dice: oye, es que lo que pones ahí no coincide con lo que paga Diego. Bueno, que sepáis que es porque Diego os compra la almendra con cáscara y húmeda, ¿vale? Entonces, claro, si a esa almendra le quitamos la cáscara, le quitamos la humedad, pues normalmente, como todos podréis suponer, pierde peso y, lógicamente, precio, ¿vale? Con lo cual, la realidad es que, aunque parezca que hay muchas hectáreas en España, estamos en un periodo de reconversión en el que no solo se puede plantar mucho más almendro, sino que, como pasa en Arribes, y vamos a ver a lo largo de la ponencia, es necesario levantar o arrancar muchas de esas superficies, porque ya no son rentables, se han quedado muy antiguas. Ahí veis que más del 50%, dice, una edad de 25 años, y dice, pues si aquí en Arribes la mayoría de los almendros tienen más de 50. Dice, y alguno me dice que es joven, porque hasta que no tienen más de 100 años los árboles no hay que levantarlos. Bueno, realmente la idea
que hay o lo que se está planteando es realmente hacer cultivos con una vida útil más pequeña. 20 o 30 años, 40 a lo mucho, es la vida útil que se le puede dar a un almendral. ¿Por qué? Porque ahí se ha estimado que económicamente pierden mucha rentabilidad. Bajan mucho la producción y esas almendreras ya no son rentables. Entonces, lo que sí que hay que tener claro cuando se habla del cultivo del almendro es cuál es el objetivo de cultivar almendros. Y el objetivo realmente, creo que en la mayoría de los casos, es sacar dinero. Entonces, cuando tú vas por los pueblos y hablas con los cultivadores de almendras, a muchos el lado emocional les puede frente al lado económico, que nos pasa a todos, ¿eh? Pero luego hay que tener en cuenta que, es que estos almendros que puso mi abuelo, ¿cómo los voy a arrancar? Estos almendros que puso mi bisabuelo, que me da una pena. Bueno, contra eso, cada uno es libre de tomar la decisión que quiera, pero la realidad es que son antieconómicos. Mucha mano de obra, muchas enfermedades en muchos casos y pocas producciones. Entonces, en la mayoría de los casos, esas almendreras, lo recomendable es muchas veces levantarlas y apostar por cultivar nuevas variedades y nueva forma de cultivo. En España se ha plantado muchísimo y Castilla y León, en menor medida, no se ha mantenido al margen de ese boom del almendro que ha sucedido en España. Y como veis ahí en el mapa, el cultivo del almendro se ha extendido sobre todo por la zona centro, en la zona de Valladolid y sobre todo el eje Tordesillas-Toro, es el eje donde más el almendro se ha puesto en Castilla y León, pero ha salido un poco de las zonas históricas, que eran Arribes del Duero y la zona de Ágreda, que por cercanía a Aragón se había cultivado mucho almendro también. Entonces, eso se ha ido expandiendo hacia la zona centro de Valladolid. ¿Por qué? Fundamentalmente porque los cultivos extensivos del cereal prácticamente no tienen rendimientos económicos. Se cobra la PAC y poco más. Entonces hay gente que está intentando apostar y diversificar por otros cultivos. El almendro, el pistacho, nogales. De tal manera que en los 5 últimos años hemos pasado de 1.000 hectáreas que tenía Castilla y León a 2.500. O sea, en 5 años llevamos una media de 300, 400 hectáreas de plantación al año, para que os hagáis una idea. Ahora, con el parón de la pandemia, se ha parado un poco, tanto en Castilla y León como a nivel nacional, pero es previsible que en los próximos años vuelva a seguir aumentando el ritmo de plantación, porque el interés es creciente y parece que la gente que está produciendo la almendra está contento con los rendimientos. Arribes del Duero también en menor medida que España o que Castilla y León, pero hay diferentes proyectos en la zona de Bilvestre, en la zona de Fermoselle, en diferentes zonas hay proyectos de nuevas plantaciones y también se están realizando nuevas plantaciones, ¿vale? O sea que todo a su ritmo, pero van aumentando. Eso quiere decir que en principio el cultivo del almendro se está posicionando realmente como una buena alternativa no solo en España, sino en Arribes del Duero, ¿vale? Pero eso no quiere decir que todo sea bonito y maravilloso. No es solo colocar un arbolito y que nos dé almendras y llenarnos el bolsillo de dinero. Hay una serie de cuestiones que os las he planteado ahí, que es en las que se debería trabajar, desde mi punto de vista, en la zona de Arribes del Duero, ¿vale? Vamos a ir sopesando cada una de ellas. Por un lado, las condiciones edafoclimáticas. Tenemos un microclima maravilloso. Arribes del Duero siempre se ha caracterizado por tener un clima maravilloso que favorecía el cultivo de especies mediterráneas, como era el almendro, y en un momento determinado, hace unos 30 años, se dejó, fundamentalmente por el despoblamiento, se dejaron de cultivar y se han quedado muy antiguas esas plantaciones. Ahí tenéis una foto que es de aquí de la Fregeneda, no sé si la conocéis o la ubicáis dentro del municipio, pero ese es un claro ejemplo del típico o del tipo de plantaciones que hay en Arribes del Duero. Marcos de plantación muy amplios, almendros de más de 50 años, muchísima variabilidad,
podemos encontrar parcelas con entre 15 y 20 variedades tranquilamente. Ahí, si os fijáis un poco en la foto del fondo, veis que hay diferentes árboles con diferentes momentos de floración. Eso es porque son diferentes variedades, ¿vale? No es porque haya letargos o haya anticipaciones de floraciones, sino eso que provoca normalmente complicaciones a la hora de comercializar, ¿vale? Entonces, ahora mismo las plantaciones monovarietales es mucho más fácil llevarlas a cabo desde un punto de vista técnico porque se manejan mejor desde el punto de vista de tratamientos, desde el punto de vista de riegos, desde el punto de vista de cosecha, ¿vale? Y normalmente la pagan mejor cuando es una sola variedad que cuando es muchísimas variedades metidas dentro de un saco que al final te lo meten como comuna y te bajan el precio, ¿vale? Entonces, estas plantaciones que a priori, a mí desde luego cuando vengo aquí me parecen una maravilla, me parecen preciosas, pero es verdad que a nivel económico no generan rentabilidad. Entonces, o se convence a la Administración para que dé ayudas para mantener museos ecológicos de almendros, olivos, etc., etc., o realmente hay que intentar apostar por la reconversión de estas especies. Sí. Que si hay más variedades, hay más enfermedades, ¿quieres decir? No, normalmente no tiene nada que ver. Quiero decir, al final, en Arribes del Duero, de manera endogámica, hay una serie de enfermedades, como son la mancha ocre, como es el tigre, como es la lepra, que la vas a tener casi habitualmente en muchas variedades, ¿vale? Pero lo que sí que influye es que cada una tiene un ciclo. Normalmente las variedades van a su ritmo. Entonces, si tú solo tienes una sola variedad, vas a poder hacer un tratamiento en el momento concreto. Si tienes 3 variedades, vas a tener que hacer 3 tratamientos para pillarlas en los momentos idóneos de cada variedad. Y en eso es lo que digo que suele complicar el cultivo, ¿vale? O sea, no es realmente por enfermedades, sino por tratamiento de esas enfermedades, ¿vale? Y luego hay una cuestión, cuando hablamos de temas edafoclimáticos, igual que climatológicamente Arribes es un paraíso para el cultivo del almendro, a nivel de suelos sí que hay carencias, ¿vale? Muchas de las plantaciones, cuando visitas Arribes, te das cuenta de que hay un problema de abonado, fundamentalmente. No se abonan las parcelas de almendros. Entonces, en general, presentan habitualmente muchas carencias, que son fácilmente corregibles haciendo un análisis de foliar, viendo las carencias que presenta ese análisis foliar y echando el abono que necesite nuestra parcela. Eso, unido a pHs relativamente ácidos, hacen que muchas veces el suelo tenga esos nutrientes, pero el árbol no sea capaz de absorberlos, porque el pH ácido evita que sean absorbidos por la planta. Entonces hay veces que incluso el suelo tiene esos nutrientes y todo se soluciona con una enmienda caliza para subir ese pH de un 6,5, 6,8 que puede tener las parcelas, subirlas por encima de 7 para que esos nutrientes estén disponibles para la planta, ¿vale? Son factores que se ven claramente en las parcelas de Arribes y que históricamente nunca se han corregido y se siguen año tras año arrastrando sin corregirlas y que merman lógicamente la producción de esas almendreras. Por otro lado, hay una cuestión que hay que tener clara cuando uno apuesta por el cultivo del almendro, y es la mano de obra. Yo creo que otro de los grandes hándicaps que hay en Arribes del Duero es que hay mucha gente que pone cultivo de almendro, pero luego no es consciente de la mano de obra que necesita ese cultivo de almendro. En Arribes tenéis relativamente cerca a Portugal y muchas veces se contrata a gente de Portugal para que venga a hacer las operaciones. Pero hay que tenerlo en cuenta porque ya no es la primera vez de gente que necesita podar los árboles y al final los árboles se quedan sin podar porque no encontramos mano de obra que lo realice, ¿vale? Entonces, es una cuestión que seguramente no sé si en un momento determinado alguien apostará por hacer una empresa de servicios que realice de manera general en Arribes esas
operaciones o alguna solución, como puede ser eso, contratar gente de Portugal, ¿vale? Pero sí es cierto que cuando tienes esas almendreras de más de 50 años, con una altura de copa ya alta y normalmente mucha madera vieja, las necesidades de poda son muy altas. Entonces la mano de obra también suele ser muy alta, mientras que si son árboles jóvenes, todo eso se suele reducir. Material vegetal. El material vegetal lo voy a pasar un poco por encima porque va a haber una ponencia hablando de las nuevas variedades que mejoran fundamentalmente por la autopolinización y por su resistencia en muchos casos a algunas enfermedades y que evidentemente ayudan a aumentar la producción de nuestras almendreras. Lo que sí que hay que tener claro es que muchas veces cuando miramos en Internet las producciones medias de las variedades, los datos parece como escandalosos, ¿no? 2.000 kilos de pepita, 2.500, 1.500, y aquí en Arribes estamos en 100 kilos. Dice, ¿cómo puede ser un abanico tan amplio, ¿no? O tan... Bueno, tenéis que ser conscientes de que esas variedades están puestas en suelos fértiles, con mucho riego, mucho abonado y cuidadas en las mejores condiciones. Entonces, intentar pensar que en Arribes se van a conseguir esas producciones es un poco utópico, ¿vale? Yo creo que en Arribes unas producciones medias de 500 kilos de pepita son producciones muy rentables, ¿vale? O sea, estamos hablando de conseguir 5 veces más de lo que se está consiguiendo ahora. Estamos en 100 kilos, pasar a 500 kilos. O sea, eso ya creo que es un salto cuantificable muy grande. Soñar con 2.000 kilos, a mí me parece, como os digo, un poco utópico. A pesar de que las nuevas variedades sean de floración tardía, resistan mejor las heladas y en principio sean más productivas. También tenéis que tener en cuenta a la hora de seleccionar la variedad que vayáis a utilizar, el tipo de suelo y la parcela donde la vais a poner. Quiero decir que las variedades muy productivas son productivas porque van con agua, porque van con abono y porque normalmente tienen profundidad de suelo, algo que en Arribes no suele darse. No tenemos suelos muy profundos. La roca madre suele estar en muchos casos a 50-60 centímetros. Eso evidentemente limita a nuestros árboles, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta dónde vamos a colocar esas variedades, porque a lo mejor nos interesa variedades menos productivas y que se adapten mejor a nuestras parcelas. Aunque Arribes del Duero es complicada la mecanización, no hay que desecharla por ello. Ahora mismo tenemos discos que facilitan la poda en altura, los intercepas que eliminan las hierbas en muchísimas líneas de parcelas. Lógicamente, si hemos decidido apostar por un cultivo de almendro en una zona con una pendiente muy elevada o una orografía complicada, pues la mecanización va a ser muy difícil. Pero ahora mismo casi todas las nuevas parcelas, lo que es cosecha mecánica ya se realiza. Yo ya soy consciente de que aquí hay 2 o 3 paraguas que están funcionando a pleno rendimiento y que realizan las labores más rápidas y de mejor manera o más eficientes que lo que es la cosecha manual que se ha hecho toda la vida en Arribes. O sea, eso también es otra cuestión que es antieconómica. Antes, claro, estábamos hablando de familias de 20 personas que se juntaban 4 fines de semana y hacían la cosecha de almendra. Eso ahora mismo, si cuantificamos en horas de cosecha, horas de trabajo, realmente es antieconómico. Entonces, intentar en la medida de lo posible mecanizar nuestro cultivo, a la larga va a ser mucho más rentable. Por otro lado, también están, sobre todo en Valladolid, donde lógicamente las heladas influyen más que aquí en Arribes, están empezando a aparecer ya diferentes maquinarias antiheladas para eliminar el problema en floración. Como todo, cuando te lo venden como las máquinas más maravillosas del mundo y luego llegan donde llegan. Quiero decir que si la helada es débil, te la puede defender. Como la helada sea de -6, -7, no hay máquina de propano ni máquina de humo con las alpacas que te defienda esa helada. Entonces, lo que se está viendo es que si las heladas son débiles, sí que puedes manejar un poco con estas máquinas, controlar el daño de las heladas,
pero si la helada es fuerte no hay manera de controlar eso. Y por otro lado, no hay que olvidar que todo lo que sea aumentar tratamientos o aumentar maquinaria, disminuye el rendimiento económico, lógicamente. Por otro lado, no hay que olvidar, porque aquí muchas veces yo estoy seguro que las prácticas de poda que vais a hacer esta tarde os van a hablar de podas mucho más tecnificadas de lo que se han hecho en Arribes durante mucho tiempo. Ahora mismo hay una evolución prácticamente constante en casi todos los factores de cultivo del almendro, hay evolución y la poda no se libra de ello. Cada variedad necesita un tipo de poda, aquí se ha podado siempre igual a todas las variedades y eso no es adecuado. Luego hay evoluciones que podemos cuestionarlas también. Ahí os he puesto la poda aragonesa, que a mi modo de ver en ciertas zonas puede funcionar, porque son zonas muy productivas, favorecen la entrada en producción muy rápida, pero en Castilla y León creo que es un error porque las humedades relativas que tenemos, sobre todo en determinados momentos del ciclo de cultivo, generan muchas enfermedades. Y esa poda aragonesa, que es generalmente mantener mucha madera a lo largo de los primeros años, puede favorecer el problema de hongos fundamentalmente en esos primeros años. Yo creo que las podas más abiertas, más aireadas, son más adecuadas para zonas frías como es Castilla y León. En Aragón la poda aragonesa está funcionando perfectamente y seguramente en zonas de Toro o de Zamora la poda aragonesa pueda funcionar muy bien, pero en otras zonas me parece inadecuada por la forma básicamente por la climatología que tenemos. Pero ya os digo que tenemos un experto a final de la mañana que ha venido además de Andalucía y estoy seguro que os va a hablar de todos los tipos de podas habido por haber. Otra cuestión que hemos estado hablando y que es muy importante es el tema del agua. El 90% de los almendrales están en secano, en Arribes me atrevería casi a decir el 99%. Hay algunas plantaciones nuevas que ya están empezando a meter el riego, pero el agua es esencial en el almendro. O sea, estamos hablando de duplicar, triplicar producciones y ya no es solo a nivel productivo, sino a nivel de mantenimiento del árbol y de la vida útil o de la productividad del árbol. Hay determinados años, ya no hablo de momentos de ciclo, sino determinados años como el pasado, que fue un año muy seco, en la que un riego de apoyo, ya no hablo de riegos de 2.000, 3.000 metros cúbicos, que aquí en Arribes es impensable, sino de riegos de apoyo en momentos determinados, donde el árbol lo pasa mal, darle ese riego para mantener no solo el árbol, sino favorecer la maduración y la apertura de la almendra al final del cultivo. Es muy curioso que estemos rodeados de agua en Arribes del Duero, pero no podamos usarla por la legislación del Parque Natural. Pero ahora mismo casi todo el mundo, lo que se está viendo es que las balsas de agua, la Confederación Hidrográfica sí que las permite y las perforaciones en determinados pueblos también. Hay en determinados pueblos que se ha contrastado ya que hay balsas de agua en el suelo, acuíferos que parece ser están bastante llenos y permiten las perforaciones. Ya hay 3 o 4 sitios donde se han realizado perforaciones y están, en teoría, la Confederación está permitiéndolo. Con lo cual, lógicamente, supone un gasto y evidentemente hay que cuantificarlo para ver realmente si nos va a ser rentable o no, pero el agua en el cultivo del almendro, desde luego, favorece mucho su rentabilidad económica. Por otro lado, voy estupendamente. Comentaba el presidente del Grupo de Acción Local el tema de la agricultura ecológica. En Arribes del Duero, donde prácticamente se hacen muy pocos tratamientos, donde prácticamente al árbol se le cuida poco, por no decir nada, en muchos casos, la apuesta por la agricultura ecológica es que prácticamente está hecha. Quiero decir, se está haciendo ya cultivo ecológico. En algunos casos lo único que hay que eliminar es el tema de los herbicidas, que es la práctica más habitual, que es la práctica antiecológica, pero con arados intercepas, con cultivadores o bien con cubiertas vegetales. El paso a ecológico es un
un pequeño paso, me da la sensación, y que el valor añadido que le estamos dando a esa almendra es muy alta. Con lo cual, yo entiendo que la apuesta por la almendra ecológica es algo que prácticamente lo tenéis ya de la mano y no os costaría mucho dar el paso. No digo que, como os decía antes, que las cosas sean fáciles, porque hay veces que tema de enfermedades, tema plagas, es complicado cuidarlas en ecológico, pero todo con el debido, realizando las cosas en el momento oportuno y haciendo las maneras de la forma correcta, yo creo que es bastante factible. Como veis, en Castilla y León todavía la superficie de ecológico es muy pequeña, no solo en Arribes, sino a nivel de Castilla y León. Entonces, yo creo que el intentar introducirse cuanto antes seguramente favorezca el cultivo del almendro en esta zona. Por otro lado, ahí os pongo un listado de precios de la lonja de Reus, tomados en el mes de septiembre, ¿vale?, que es la época más baja de comercialización y la época más baja. La lonja de Reus tiene la fama de ser la lonja que menos precio da a la almendra en España. Entonces, yo es la que escojo porque en teoría es la que a partir de ahí se puede sumar más valor añadido, pero es en teoría el precio base en el que estamos manejando. Y como podéis ver, el diferencial de lo ecológico frente al convencional es muy grande, ¿vale? Muy grande. Y por otro lado, no solo el diferencial es muy grande, sino que los dientes de sierra que tiene la almendra convencional, obligada por los precios que se manejan en Estados Unidos, no lo tiene el cultivo ecológico, porque en Estados Unidos, que es de donde proviene la mayoría de la almendra a nivel mundial, no apuestan por el cultivo ecológico. Entonces es un nicho de mercado que es solo europeo. Entonces ahí los precios se mantienen más constantes a lo largo de los años, ¿vale? Y por otro lado, yo por ejemplo con Juan Manuel lo hemos hablado muchas veces, que otro valor añadido que habría que darle a la almendra de Arribes del Duero es el darle un packaging o un formato en el que todavía se venda exclusivamente almendra de Arribes, ¿vale? Es manejando un poco las necesidades administrativas para hacer una figura de calidad, una marca de garantía de la almendra en esta zona, es relativamente fácil porque la almendra es un producto histórico en Arribes del Duero. Entonces, realizar una marca de garantía o algo que dé un formato o un valor añadido a esa almendra, yo creo que sería también, repercutiría en los productores de la almendra y aumentaría la rentabilidad de la almendra. Entonces, todo lo que sea atraer turismo a través de la almendra o a través de las marcas de garantías, lógicamente sería favorecer la comercialización de un producto autóctono. Y por otro lado, hablar un poco de las perspectivas ya no solo a nivel local, sino a nivel global. Ahora mismo la apuesta de la Comunidad Económica Europea es casi por intentar reducir la proteína animal, aunque a alguno le guste menos, que se dedica a la ganadería, que estoy seguro que alguno hay, pero la idea de los nutricionistas y de las políticas europeas es ir hacia la proteína vegetal. Y estamos hablando de que los frutos secos son de los productos, junto con las leguminosas, que mayor proteína vegetal tienen. Entonces, eso augura unas expectativas de comercialización, no solo a nivel nacional o local, sino a nivel europeo, que van a favorecer el cultivo o el consumo de estos productos. Con lo cual, hay margen de mejora y margen de crecimiento a la hora de apostar por este tipo de cultivo. Por otro lado, está el famoso cambio climático, que en principio ayuda también a que la reducción de heladas favorezca el aumento o la producción de la almendra, ¿vale? Y ya sin más, doy por finalizada la ponencia, ¿vale? Muchas gracias a todos.